Buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí en los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. En esta mañana, amados hermanos, hay un mensaje muy interesante, amados hermanos, como todos los mensajes, obviamente, titulado Un adiós necesario. Para eso vamos a abrir el libro de Juan 13. Vamos a leer del 31 al 36. La palabra dice así: Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar aquí nuevamente, hermanos. Nuevamente, hermanos, mirando y viendo lo que es la vida de hoy en día, sí, hermanos. A la verdad, hermanos, no me gustan las despedidas. Cada vez que visito México y ciertas familias llegan en ese instante a decir adiós, invade mi corazón con una profunda tristeza, porque no sé si pueda volver a verlos. Invade mi corazón con una profunda tristeza, amados hermanos, porque no sé si pueda volver a verlos. Sin embargo, amados hermanos, he comprendido que ese adiós es necesario para poder seguir cumpliendo el llamado de Dios. Me imagino que así mismo sintieron los discípulos al sentir la partida física de nuestro Señor Jesús. Me imagino invadidos por la tristeza, por la preocupación y quizá con un sentido de abandono. Y estos discípulos creyeron que se quedaban solos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ellos?
pensando que ya no hay una salida o una solución al problema. Sin embargo, estas palabras nos recuerdan que esos son los momentos para ampararnos en la verdad. Que nuestro Señor Jesucristo no nos abandonó, sino que era necesario que ascendiera para poder dejarnos su presencia, su ayuda, su defensa y su consuelo por medio del Espíritu Santo. La presencia de Jesús se manifiesta a través del amor de la comunidad de discípulos, que es la iglesia. Hoy en día que la audiencia comience a entender el amor en términos prácticos. A eso vamos en este mensaje. Amados hermanos, decir adiós no es fácil. Los momentos de despedida son los más difíciles en este mundo. Siempre tienen un tanto de tensión. Se sabe que después del adiós vendrá la separación. Y procesar eso no es fácil. Decir adiós es particularmente difícil cuando nos despedimos de personas que amamos. ¿Cuántos no hemos llorado alguna vez en la vida diciendo adiós? Más aún, ¿cuántos hemos tenido que decir adiós con señas? Porque la tristeza nos impide palabras. Ahora bien, si decir adiós a un ser querido es difícil, decir adiós en forma definitiva a un ser querido es doloroso. Así es, hermanos. Decir un último adiós quema el alma y nos deja un sabor amargo en la boca. Decir adiós cuando no se desea, la separación nos deja un vacío muy grande en medio de una profunda soledad. Pero ese último adiós llega a veces inesperado, sin permiso alguno. Repentinos, sin aviso alguno, a la vida de cada uno de nosotros. Y hasta en la vida de Jesús llegó el momento de la despedida. Dice versículo del 1 al 5, dice, era el día antes de la Pascua, cuando Jesús se reunió con sus discípulos a cenar. En medio de esa cena Jesús dio una última lección a sus seguidores a lavar los pies de sus discípulos como si fuera un esclavo. Pensemos bien eso, hermanos. Después Jesús anunció la presencia de un traidor en medio del grupo selecto. Vemos eso en el versículo 21-22. Oportunidad que Judas aprovechó para abandonar el grupo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Versículo 31. Amados hermanos, así se planteaba era el problema de manera clara. Así es. Y definitiva, Jesús se iría. Su partida era inminente. Entonces, la pregunta es esta. ¿Dónde quedaban los discípulos? ¿Cuál sería el futuro de la comunidad fiel? ¿Qué pasaría con la misión que los discípulos debían realizar? Preguntas como estas asustaron la mente y el corazón
de los discípulos. Así es, amados hermanos. Así es todo lo que estamos hablando hoy. A la verdad, amados hermanos, podríamos decir en este día. La pregunta viene, amados hermanos, ¿dónde quedaban los discípulos? ¿Cuál sería el futuro de la comunidad? ¿Qué pasaría con la misión que los discípulos deberían realizar? Preguntas como estas azotaron la mano, la mente y el corazón de los discípulos. Amados hermanos, sin embargo, ninguna de estas dudas era la principal. La pregunta básica de los discípulos era aún más sencilla, amados hermanos. ¿Cómo vivir sin ti, Señor? ¿Cómo vivir sin tu presencia? ¿Cómo vivir sin tu guía y dirección? Esas eran las preguntas más difíciles. Amados hermanos, la posibilidad de la ausencia de Jesús era triste. No era agradable, amados hermanos. Amén. No era agradable. Ya en el capítulo, los discípulos se habían expresado sobre el asunto. En ese pasaje bíblico, Jesús les pregunta a los discípulos si deseaban renunciar a su discipulado y volver atrás. Entonces, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De acuerdo a Juan 6, 68, 69. Pero hoy era el mismo Jesús quien anunciaba la mala noticia de su partida. Al parecer, el grupo de los discípulos y la comunidad cristiana había llegado a su final. Sin embargo, el temor de los discípulos carecía de fundamento. Jesús conocía la necesidad de dirección de sus discípulos. Jesús sabía que nunca debería abandonarlos. Por eso les dice de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Eso lo vemos en versos 34 y 35. Ahora bien, la pregunta es esta. La pregunta viene, me imagino, a cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Cómo el mandamiento del amor mitigaría el dolor de la ausencia de Jesús? Así es, hermanos. El nuevo mandamiento funcionaría de diversas maneras. En primer lugar, este mandamiento no era una repetición de los llamados al amor antiguo, del Antiguo Testamento. No. Este mandamiento era nuevo en diversas maneras. Por un lado, era nuevo, porque sería la norma por las cuales los discípulos se dejarían llevar durante el periodo de separación con Jesucristo. Así es. Así que era un nuevo mandamiento otorgado para la nueva situación en que se vería la comunidad cristiana. Por otro lado, el mandamiento era nuevo porque era
era la base del nuevo pacto. Así es, hermanos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué decimos con este? ¿Qué queremos dar a entender con este nuevo pacto? Queremos decir que la iglesia cristiana siempre se ha visto así misma como una comunidad que vive en relación con Dios. Porque la comunidad cristiana, amados hermanos, esta comunidad cristiana debe de vivir con Dios. Debe de andar con Dios a diario. Debe de andar a diario con Dios. Podemos describir esa relación como un acuerdo, un convenio, una alianza, un pacto entre Dios y la comunidad cristiana. Dios y los demás seres humanos, amados hermanos. Así es como debemos de vivir. Así es. Pero de acuerdo, pero todo acuerdo tiene condiciones. Y nuestro pacto no es una excepción, hermanos. Así es. ¿Cuáles son las condiciones que Dios nos presenta para formar parte de la comunidad del pacto? ¿Cuáles, hermanos? ¿Cuáles son las condiciones que Dios nos presenta para formar parte de la comunidad del pacto? O sea, la comunidad cristiana. El pacto entre la comunidad cristiana y Dios. Amados hermanos, Dios solo nos pide una condición. Una condición muy importante que de hoy en día en las iglesias falta mucho, hermanos. Que nos amemos los unos a los otros. Pero, ¿qué clase de amor hablamos, hermanos? Ahora bien, ese amor que Dios requiere no es un sentimiento amorfo, un sentimiento mundano, un sentimiento bobo e indefinido. No, amados hermanos. El amor que Dios exige tiene una base y un modelo claro. Por eso nuestro texto nos indica lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amados hermanos, la verdad es esta, amados hermanos. Me pongo yo a pensar que el decir adiós no es fácil. Los momentos de despedida siempre tienen un tanto de tensión. Se sabe que después del adiós vendrá la separación, y procesar todo eso no es fácil. Decir adiós es particularmente difícil cuando nos despedimos de personas que amamos. ¿Cuánto no hemos llorado alguna vez en la vida diciendo adiós? Más aún, ¿cuánto hemos tenido que decir adiós con señas? Porque la tristeza nos impide palabras. Ahora bien, si decir adiós a un ser querido es difícil, decir adiós en forma definitiva a un ser querido es doloroso. Decir un último adiós quema el alma y nos deja un sabor amargo en la boca. Decir adiós cuando no se desea la separación nos deja un vacío muy grande en medio de una profunda soledad. Pero ese último adiós llega a veces inesperado, sin pedir permiso, repentinos, sin aviso alguno en la vida de todos. Y hasta la vida de Jesús llegó el momento de despedida.
Así es. Amados hermanos, le doy gracias a Dios por este nuevo mandamiento que Dios nos dio. Y este mandamiento, amados hermanos, debería estar en cada iglesia, en cada hermano de la comunidad cristiana. Dios dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Amados hermanos, le doy gracias a Dios en este día, que hemos tenido la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Amados hermanos, God bless you and God bless America.